Caminos de Luz. El segundo episodio del perdón que otorgó el Señor sucedió al principiar la pasión. Cristo había recomendado a sus discípulos que estuviesen apercibidos para la prueba. Entre las comparaciones que había usado estaba esta: el que no tiene espada, que venda su capa y compre una. Los discípulos, tomando a la letra la palabra del Señor, le respondieron: aquí hay 2 espadas. Pero él cortó la conversación. Cuando llegó el momento en que los soldados iban a prender a Jesús, preguntaron los discípulos: ¿heriremos a espada? Y Pedro, agrediendo a uno de los siervos del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. El herido se llamaba Malco y era pariente del criado de Anás, que reconoció a Pedro la noche de la prisión de Cristo. Al ver herido a Malco, Jesús, en vez de vengarse, le tocó la oreja y lo sanó. El tercero fue con motivo de la negación de Pedro. Esta negación había sido prevista por el Maestro y vaticinada al apóstol a pesar de sus vehementes protestas. Llegado el momento anunciado, el apóstol se empeñó en decir: no conozco a ese hombre, nada tengo que ver con él. Era como si dijese: ese hombre murió para mí, su amistad me deshonra. Preferiría no haberlo encontrado en el camino de mi vida. Jesús, que estaba preso, debió sentirse abandonado, despreciado por aquel hombre a quien había dicho un día: sobre ti edificaré mi iglesia. Y sin embargo, nada le dijo, solamente lo miró. Pero esa mirada debió ir cargada de tanto amor y de tanto perdón, que provocó una respuesta de lágrimas. Eran los ojos de Cristo hablando con los ojos de Pedro. Después de la resurrección, Jesús no hizo reproches a Pedro, solo le preguntó por 3 veces si lo amaba. Era un baño de amor para curar las heridas de la traición. De seguro que si hubiera encontrado amor y no desespero, también a Judas lo hubiera sanado Cristo con su perdón. El cuarto episodio en donde Jesús perdonó a quienes lo ultrajaron fue durante la agonía en la cruz, cuando exclamó: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús estuvo ante Pilatos, había dicho que quienes lo habían entregado a las autoridades romanas tenían peor pecado que éstas, pero ya en la cruz quiere exonerar a sus acusadores y a sus verdugos de toda culpa, casi que los declara inocentes. Esta oración perdonadora de Jesús es tan maravillosa que varios siglos antes de que se profiriera, ya Dios la había revelado en uno de los poemas del profeta Isaías, que dice: indefenso se entregó a la muerte y con rebeldes fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. La tradición cristiana recordó siempre con admiración esas palabras del Maestro. San Pedro, al predicar en Jerusalén, dijo: ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia. San Pablo, anunciando el Evangelio en Antioquía, exclamó: los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las Escrituras, y sin hallar en él ningún motivo de muerte, pidieron a Pilatos que lo hiciera morir. Y el mismo apóstol escribió a sus discípulos de Corinto estas palabras: de haber conocido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Señor de la gloria.